un solo lugar. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta fecha, el 12 de octubre, que celebramos en nuestro país, y la pregunta es pertinente tomando en cuenta, la iniciativa del Gobierno Nacional de denominar el día de hoy como de la resistencia indígena. Nos acompaña vía telefónica María Soledad Hernández, historiadora, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, y usted dejaba, profesora, una idea que me parece interesante desarrollar y tiene que ver con la crisis de conciencia nacional que atraviesa nuestro país, que se explica en buena medida con esta intención, o a la luz de la intención del gobierno de reescribir los hechos, la historia de nuestro país, que nos ayudan a comprender de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Cómo hacer frente a esta crisis de conciencia nacional, tomando en cuenta además las contradicciones a las que hacía usted referencia al inicio de la conversación? Un día denominado de resistencia indígena, cuando una de las comunidades que más sufre en Venezuela ahora mismo es justamente la de los indígenas. La escuchamos. Sí, realmente la crisis de conciencia nacional genera una serie de problemas adicionales a los que ya tenemos y a los que ya estamos enfrentando. Y es un poco esa negación permanente en la que estamos en relación al país, en relación a lo que somos, una especie de desprecio de nuestra historia, de nuestra realidad, de lo que nos rodea, de nuestros antepasados, porque es que al negar la idiosincrasia y al negar la identidad, estamos negando en definitiva ese pasado del cual, y ahí está presente la contradicción. Tenemos que sentirnos orgullosos. Bolívar se transformó en una especie de estandarte de la llamada revolución bolivariana, pero definitivamente estamos como destejiendo un poco aquel manto que tejía Penélope, ¿no? en la Odisea, ¿no? Que se tejía por el día y se destejía por la noche para evitar que los pretendientes la atacaran, o terminaran, la cortejaran. Sí, la cortejaran y tratar de definir y de desprenderse de lo que era su matrimonio, su esposo, el rey. Entonces, pareciera que estamos en ese punto, ¿no? Donde en este país, por un lado, escuchamos, y eso es difícil de manejar para las nuevas generaciones, María Alejandra, y es que para algunos en este país todo es posible y para otros en este país nada es posible. Y hay un libro de Urbané H. Paul que escribió en relación a esto, es decir, este es un país que ha atravesado a lo largo de su historia enormes crisis, y una de ellas es precisamente la crisis de conciencia nacional, que emerge aproximadamente en 1830, después de la guerra, cuando termina la guerra de independencia, y hay toda una complejidad de elementos que no Venezuela es parte de la Gran Colombia, o acaba de separarse de ella, no se define exactamente, ¿no? Entonces, esa crisis de conciencia nacional en aquel momento tenía un motivo importante, y era la guerra, y después los personalismos, las diferencias. Venezuela era parte de la Gran Colombia, pero se separa la Gran Colombia e internamente tiene problemas de todo tipo, económicos, políticos, sociales. Hoy día, hay una crisis de conciencia orientada hacia la negación de nuestros valores, orientada y que pareciera que viene de arriba, ¿no? Es algo no espontáneo de la sociedad, no impuesto por la sociedad. Cuando alguien desde el poder te dice que se vayan todos,
no importa, si no te gusta el país te vas. ¿A qué te están empujando? Quizás no al que tiene unas raíces estructuradas y formadas, pero las nuevas generaciones pues sienten incluso que no tienen país. No, además hemos llegado a extremos como negar el origen español de Simón Bolívar. Es decir, bueno, sí, ese es un elemento fundamental. Cuando buscamos la partida de nacimiento, y eso se lo digo a los estudiantes en clase, vamos a la catedral, vamos a buscar la partida de nacimiento de Bolívar. ¿Dónde nació Bolívar? Bolívar nació en Caracas. Entonces nos quieren inventar una historia. Claro, pero es descendiente de españoles, Simón Bolívar, claro, y entonces... Total y absolutamente, Bolívar es un criollo. Y eso no se puede negar. Bolívar es un blanco criollo. Bolívar tenía formación, tenía educación, había viajado precisamente porque Bolívar era parte de una élite. La familia Bolívar, María Alejandra, era dueño de lo que se llamaba la provincia de Caracas, las tierras de la provincia de Caracas, y la provincia de Caracas no es Caracas, la provincia de Caracas llegaba hasta La Guaira. Ellos eran dueños. Entonces, eso es parte de esa idea absurda de querer inventar una historia, de querer crear una historia y distorsionar definitivamente los procesos. Entonces, claro, al crear una historia pareciera que todo lo anterior no funciona, no sirve. O sea que realmente aprendimos una historia que no era real. Entonces la historia real es esta. Y realmente es bastante delicado cuando vemos a través de los medios de comunicación, de esta hegemonía comunicacional que tiene el gobierno, porque no me gusta hablar de Estado, sino más bien de gobierno, cómo se hace un esfuerzo enorme por lograr ese objetivo, es decir, por confundir al venezolano y no señalar un camino hacia dónde pueden estar sus raíces y hacia dónde debe concentrar sus esfuerzos, sino precisamente esta distorsión. Los españoles fueron genocidas, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, nosotros somos afrodescendientes, caramba, basta ver los rostros de los venezolanos, basta ver la diversidad étnica que tenemos en el país para darnos cuenta que eso no es así. Que somos producto del mestizaje, justamente. Totalmente. Ahora yo le pregunto, profesora, porque es interesante lo que plantea, da la impresión a la luz de sus argumentos que justamente el objetivo del gobierno es crear una crisis de conciencia nacional. Sí. Y reinar de alguna manera en medio de ese caos. Yo no sé su opinión acerca de este tema. Claro, las crisis de conciencia nacional son espontáneas. Originalmente son espontáneas, o sea, los mismos conflictos de la sociedad las generan. Pero resulta que como muy bien lo señalas, yo tengo toda la impresión que son crisis generadas, son impulsadas, son estimuladas y cada día le agregas más elementos. Entonces, claro, tú vas a reinar sobre ese desorden, tú vas a reinar sobre esa distorsión, y entonces pareciera que quien tiene la verdad en sus manos son ellos. Allí es donde está el problema, porque entonces yo soy ese lenitivo que tú necesitas en este caos, donde no sabemos absolutamente nada, donde hay una crisis económica, pero que es también producto de una guerra económica, donde hay una cantidad de elementos que se suman, que se conjugan. Entonces, yo puedo perfectamente crear una crisis de laboratorio, yo la puedo preparar en el laboratorio, yo genero todas las condiciones en el ambiente y voy agregando los elementos que de alguna manera pueden generarla, sobre todo en momentos como este, María Alejandra, donde hay una hipersensibilidad de la población, donde hay una serie de problemas emocionales que está enfrentando la sociedad. En tu programa muchas veces los psicólogos y expertos que has llevado lo han señalado, una sociedad que de verdad se siente acorralada. Entonces, bueno, yo capitalizo eso del caos y yo dentro del caos me sé mover. Y eso no escapa a la historia. Y las crisis de conciencia nacional pueden ser perfectamente crisis inducidas, creadas y generadas.
Profesora, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. María Soledad Hernández, historiadora, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos acompañó hasta este momento para conversar acerca del 12 de octubre. ¿Qué celebramos en nuestro país? La inquietud que estamos compartiendo el día de hoy. Hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Gracias, María Elena. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega, ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social y la Fundación de Mejoramiento Profesional, ha redoblado sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los graves problemas que nos afectan como gremio. Es por eso que te hacemos un llamado para que te mantengas solvente con tu colegio y puedas disfrutar de sus amplios beneficios. Para mayor información, visita el portal del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si de frenos se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado, le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila y pare a tiempo. Quizás nunca imaginaste que enviando un esmeril de Caracas a Falcón podías contribuir con la remodelación de toda una clínica. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social FOMPRES CIB, te ofrece con tan solo el pago de tu solvencia numerosos beneficios en atención primaria de salud, servicio de farmacia, odontología y laboratorio, póliza de hogar, servicio funerario y consultas médicas por internet. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástica ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca del 12 de octubre y nos preguntamos qué celebramos el día de hoy. Se suma a nuestra mesa de debate Agustín Blanco Muñoz, historiador, docente universitario. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Profesor, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa y creo que la pregunta es pertinente tomando en cuenta, bueno, lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional en los últimos años, esto de redefinir el 12 de octubre en nuestro país, hablando de una supuesta resistencia indígena, tomando en cuenta lo que ha ocurrido y lo que ocurre hoy con esta comunidad, especialmente abandonada en Venezuela, una comunidad, por cierto, a la que le han negado la representación ante la Asamblea Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Mira, esto de resistencia indígena comenzó ciertamente con este proceso llamado revolucionario. Los autores de hablar de resistencia indígena, inicialmente en la década de los 80, fuimos nosotros en la cátedra Pío Tamayo, pero conjuntamente y un poco más adelante, año 83, elaboramos nuestra tesis de los no descubiertos. Es decir, es la manera, es el fondo, la manera de enfrentar
la vieja tradición según la cual América es el único continente supuestamente descubierto por el europeo. El europeo no descubre ningún otro continente, y esto desde siempre nos llamó la atención hasta que nos dedicamos a investigar el tema y llegamos a la conclusión de que era algo fundamental de explorar para ver hasta dónde resistía la crítica esto de descubrimiento. Ciertamente no resiste la crítica porque lo que se califica ciertamente como una invasión comenzada en 1492 y que se extiende hasta el día de hoy, no tiene nada que ver con descubrimiento. No hay descubridores y descubiertos, hay sociedades. Nadie descubre a nadie, señalamos hoy. Nadie ha hablado nunca del descubrimiento de España o de Francia o de Inglaterra o de Australia. Únicamente América. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y por qué se inventó esto? Son los viajes de expansión en que produce el imperio entonces, imperio portugués, y el imperio naciones con carácter de imperio como el español. Se lanzan ciertamente en esta extensión de sus territorios y, por supuesto, llegan a América en plan de invasión, que van a llamar en plan de conquista o de colonización. Pero en fin, en síntesis, lo que hay es un proceso invasor que va a exterminar más en el norte, por cierto, que en el sur, a exterminar lo que hemos llamado, que calificamos en la cátedra como los originarios, por lo menos quienes estaban poblando América, para llegar a unos 20 millones de seres humanos liquidados en el continente. Ahora, profesor, usted pues coincidirá conmigo en que el gobierno ha utilizado esta figura de la resistencia indígena para intentar reescribir la historia. Lo que usted comenta son hechos concretos. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional incluso ha agregado situaciones que jamás ocurrieron en nuestro país para tratar de justificar, digamos, el proyecto ideológico que defienden. Yo quisiera su opinión al respecto y subrayar la gran contradicción, crear el Día de la Resistencia Indígena en momentos en los que justamente esta es una de las comunidades que más duramente han tenido que sufrir la crisis en nuestro país. Eso se traduce en enfermedades endémicas, enfermedades que habían desaparecido en Venezuela, en una situación de abandono absoluto en algunos casos, en buena parte del territorio nacional, y el desconocimiento incluso de su representación ante el Parlamento, un derecho consagrado, por cierto, en la actual Constitución. ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, en mi libro habla el comandante, discutí el tema ampliamente allá en del 94 al 98. Si toma el libro, verá que sobre este tema discutimos ampliamente y ya enfrentamos esta idea que tenía él, que es quien la impone, de que era resistencia indígena. Le señalamos, ya pasamos por allí, es etapa superada. Eso de resistencia indígena no se ajusta a la verdad porque no es el fondo. Y él simplemente buscando héroes con los cuales identificarse, señaló que había una heroicidad indígena, como tantas heroicidades, como por ejemplo la de Maíz Santa, que era necesario rescatar, porque ellos andan permanentemente en esta búsqueda de eso, de heroicidades. En consecuencia, cuando hablan de resistencia indígena, por ejemplo, mañana van a hacer la marcha antiimperialista, porque es según ellos la primera que se enfrenta a un imperio, pero no se puede traspolar el acontecimiento 1492, el estado de conciencia, a un estado de conciencia de la actualidad, para hacer ver que se está justamente en el mismo plano. El plano que existe en el día de hoy, y es justamente el plano invasor
que nos permite ver que lo ocurrido en 1492, lamentablemente, es lo que ocurre en el día de hoy. Es decir, están establecidas en el día de hoy todas las desigualdades a que usted alude. Y en esas desigualdades, el de más abajo, como por ejemplo los descendientes de los originarios, son quienes son una parte de los que más sufren en este ex país. Son las 7:28. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500,000 bolívares. Entonces, no vengan ellos a decir que simplemente vamos a celebrar la resistencia indígena, porque aquí no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar en cuanto a resistencia, porque esa resistencia ellos la han absorbido, la han tomado, la han desformado materialmente para adaptarla a los intereses ideológicos y políticos que ellos manejan. Sí, ellos han intentado rediseñar la historia, pero ni siquiera han levantado esto de la figura de los descubridores, porque para hacer la historia propia nuestra, verdadera, tenemos que comenzar simplemente por hacer la historia del continente americano, que significa hacer la historia invasora, que es distinta a la historia de por lo menos 20,000 años anteriores a esto que se ha llamado la invasión o la llegada de los europeos. No podemos creer que fuimos creados o inventados en 1492, sino que previamente hay lo que hemos calificado como el periodo de la libertad, un periodo de libertad que se trunca en 1492 y no lo hemos reconquistado hasta el día de hoy. Y es por eso que hoy, 12 de octubre, estamos a 524 años de padecimiento, de invasión, porque inclusive pasamos por algo que se llama independencia, para que luego alguien dijera que habíamos llegado a la segunda independencia en 1870 con Guzmán Blanco, u otro dijese que llegamos a otra independencia con los adecos de 1945-48, y otro dijese que llegamos a la tercera o cuarta independencia con Carlos Andrés Pérez, y estos actuales llegan a otra independencia, que ahora sí es la legítima y la verdadera. Vea usted que si la historia se compone así, si la historia se estudia de esa manera, le estamos haciendo un favor demasiado dañino, un favor dañino, una empresa dañina, una actuación dañina a la formación de unas mentalidades de los nuevos venezolanos. Es decir, la tradición histórico-historiográfica, que es la tradición de los invasores, permanece en el día de hoy. Y ahora simplemente se quiere decir, en el momento en que Venezuela está convertida en una neocolonia de las mayores del mundo, se quiere decir que aquí hay libertad, o se quiere decir que aquí hay una resistencia. ¿Cuál resistencia? Resistencia a China, resistencia a Rusia, resistencia a Canadá y a todos los invasores del día de hoy, resistencia a los invasores cubanos. ¿Cuál es la resistencia de que aquí podemos hablar? Entonces vea usted que el fondo de este problema es justamente 1492, el comienzo de una invasión que se extiende hasta el día de hoy. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. De regreso seguimos conversando con Agustín Blanco Muñoz, historiador, docente universitario. Ya venimos. De acuerdo. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Qué tienen en común el niño arriesgado y el temeroso?
Parecen distintos, ¿verdad? Pero pueden estar unidos por una alteración del procesamiento sensorial. Ya me explico. Todas las acciones que ejecutamos vienen de la mano con sensaciones que indican a nuestro cerebro tanto el ambiente donde estamos como el tipo de respuesta que tenemos que mantener. Sencillo, mientras tu hijo salta la cuerda, sus sistemas sensoriales registran la velocidad de la cuerda para regular la cantidad de saltos que debe dar, sus músculos y huesos registran el impacto que reciben y están alerta a cualquier signo de dolor, solo por nombrar algunas sensaciones. Hay niños que no regulan bien las sensaciones del ambiente y en consecuencia sus respuestas de movimiento no son las más adecuadas. Aquí es cuando el niño arriesgado y el temeroso se encuentran. El arriesgado percibe de forma muy disminuida las sensaciones del medio ambiente, por lo que necesita percibirlas más intensamente, y el temeroso registra en exceso las sensaciones, por lo que se priva de las experiencias de su edad. Aquí piensa en el niño que le da miedo balancearse en el columpio, lanzarse en el tobogán. ¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas de procesamiento sensorial si no se abordan antes de los 7 años del niño? Voy a darle el espacio a la licenciada Adriana Ramírez, terapeuta ocupacional y especialista en integración sensorial, para que responda. Esto llega a alterar el funcionamiento del niño, tanto en la casa como en el colegio. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo? La autoestima del niño. Porque este niño crece pensando que él está mal. Porque si todos los niñitos se lanzan a la piscina de pelota, este no se lanza. Todos los niños disfrutan de la piñata, este no se mete en la piñata. Entonces el niño va creciendo con un sentimiento de que algo está mal en mí y eso afecta irreparablemente la autoestima. Como padres tenemos un papel estelar en la promoción de la salud de nuestros hijos. Somos los primeros que vamos a presenciar este tipo de conductas. ¿Qué viene después? Buscar al especialista que con el abordaje preciso y el trabajo en conjunto con los padres puede ofrecer los mejores pronósticos. El cerebro de los niños es maravilloso. Con el estímulo adecuado podemos explotar su potencial. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega, ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social y la Fundación de Mejoramiento Profesional, ha redoblado sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los graves problemas que nos afectan como gremio. Es por eso que te hacemos un llamado para que te mantengas solvente con tu colegio y puedas disfrutar de sus amplios beneficios. Para mayor información visita el portal del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando envías por Zoom una cuerda de guitarra desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un músico, a un estudiante o a toda una sinfónica. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Si de frenos se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado, le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila y pare a tiempo. Expocenter en su 40 aniversario presenta Construya Vivienda 2016, 32ª Exposición Internacional de Materiales, Insumos, Franquicias e Inmuebles para la industria de la construcción y la vivienda en Venezuela. Visite Construya Vivienda del 8 al 16 de octubre en el CST. Organiza Expocenter. Cuando Chávez murió, en solo 37 días se hicieron elecciones. Un nuevo presidente, Nicolás Maduro, que perdiendo en 8 estados, es presidente en todos los estados. Entonces nos tocan las mismas condiciones para el revocatorio y no el 20% por estado. Además, el CNE ya nos debe 90 días de retrasos que tiene que descontar. CNE trabaja para el pueblo. Referendo revocatorio este año. Un mensaje de Ciudadanía Activa.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nuestra nave turca dejará sentir todo su poder en el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, en vivo desde el estadio Luis Aparicio el Grande en Maracaibo a las 3:50 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la celebración del 12 de octubre en nuestro país, una fecha que ha variado y mucho en los últimos años. Nos acompaña el historiador, docente universitario Agustín Blanco Muñoz, y me parece interesante, profesor, una idea que usted dejaba en el corte anterior, tiene que ver con esta nueva invasión, y quiero referirme a la influencia que tienen ahora mismo países como los que ustedes mencionaba, me refiero a Rusia, a China o incluso a Cuba, para entender lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Lo uno con esta reivindicación que hace el gobierno de la resistencia indígena en una fecha como la de hoy, el 12 de octubre. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Lo escuchamos. No, lo que puedo comentarle es que justamente mientras no entendamos la historia como un todo, como un proceso en el cual lamentablemente no ha habido transformaciones radicales, ha habido sí continuación del mismo modelo establecido en 1492, el modelo de las desigualdades, un modelo de desigualdades que por supuesto lo administraban las colonias, los países en que podían crear colonias, que podían crear dependencias, que podían presentarse como imperios. Pues bien, desde entonces hasta hoy estamos relacionados, estamos dependiendo, controlan nuestra desigualdad esos imperios. Ayer fue el español o el portugués, hoy son los diferentes imperios que manejan Venezuela. Vea usted lo que significa hoy una colonia que tiene que decir cada momento que depende del fondo chino, o del fondo ruso, o del fondo norteamericano, o del fondo inglés, o cualquier otro fondo de estos. Mire, hemos sido afortunados, como todo el mundo repite por todas partes, en cuanto a los beneficios que nos ha dejado la tierra venezolana. Pero en la tierra, el suelo y el subsuelo. Pero ¿de qué nos ha servido esta riqueza? Nos ha servido simplemente, desgraciadamente, paradójicamente, para hundirnos más. Porque los niveles de desigualdad que hay hoy en Venezuela no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna explicación racional. Pero justamente por no haber traspasado los niveles de 1492 o de 1810, por vivir nosotros anclados en un pasado donde no ha habido materialmente avance, transformación, hoy día estamos padeciendo como nunca habíamos creído que íbamos a padecer. Nadie pensaba que íbamos a llegar a estos niveles donde se acusa hambruna. La hambruna en Venezuela materialmente estuvo ligada a los tiempos de guerra abierta, de confrontaciones, guerras civiles, y por lo general
no era para inmensamente toda la población. Hoy la gran inmensa población acusa el fenómeno hambre, pero además de esto, cuando le dicen no, vamos a surtir los anaqueles, y los anaqueles estarán ahora a precios internacionales, a los precios que justamente colocan los imperios a los... Ahora, profesor, los países de la órbita comunista sí que conocieron la hambruna. ¿Sí? Y es justamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo no sé si usted opina lo mismo. Este deseo, esta intención de establecer un proyecto ideológico que ha fracasado prácticamente en todas partes del mundo, que ha traído como consecuencia los mismos resultados, bueno, tratar de implementarlo en un país como el nuestro. María Alejandra, eso es correcto, sí, cómo no, pero ya eso ya nosotros estamos tan anclados en el pasado, que mientras los proyectos llamados socialistas o comunistas o marxistas están de retirada, nosotros estamos tan atrasados, que simplemente estamos comenzando, mientras Obama aterriza para dar el punto final de la Guerra Fría en Cuba, mientras Obama aterriza allí para sellar el reingreso, si es que se puede llamar así, porque nunca se fueron ninguno socialista, el regreso de Cuba al imperio de brazos cruzados y como amigos. Mientras eso ocurre, la otra semicolonia, neocolonia o como quiera llamarse, que es esto, comienza a emprender un camino completamente incoherente, injustificado hacia un tal socialismo. Ahora bien, la gran desgracia histórica dentro de esta política es que no hay un control dialéctico que realmente pueda enfrentar este proyecto, porque lo que está ocurriendo hoy aquí en este país es algo lamentable, trágico, con esto que llaman esas oposiciones incoherentes por decirlo menos, lucha de poderes personales, lucha de engaños, lucha de mentiras. Hoy mismo mucha gente cree que va a acabar lo que estamos viviendo. No, nada que ver. Forman parte los dos grupos de los mismos invasores. De modo que la invasión aquí hoy materialmente traza rutas para seguir, para extenderse, lamentablemente. Mientras no cambiemos la mentalidad de descubiertos que lleva ya 524 años en nosotros, mientras no adquiramos la condición de agentes históricos de nuestro propio destino, mientras no seamos agentes de la historia en forma colectiva, vamos a seguir reproduciendo la historia de Cristóbal Colón, la historia del descubridor, la historia de los héroes caudillos, la historia individual, la historia de quienes andan buscando poderes para satisfacer sus necesidades individuales, que no la de un colectivo. Seguiremos siendo la suma de individuos a que aludía Pío Tamayo en 1930, la suma de individuos y no la sociedad capaz de marcar y establecer su historia. Por ello, concluimos diciéndole que sí creemos nosotros que la única manera de enfrentar esta situación, este caos que estamos viviendo, es con esa participación colectiva entendida en movimiento, que significa toda la población, haciendo suyo los problemas y participando en el diseño de una política propia. Gracias, profesor Agustín Blanco Muñoz, por atendernos, acompañarnos, historiador, presentando su opinión acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy. Tiene que ver con el 12 de octubre en nuestro país. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Gracias, Alejandra. Gracias, feliz día. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, del